petando, desde hace ya casi un mes, pero bueno. Pero hoy al menos hemos podido sacar para adelante la actividad. Como sabéis, la semana pasada tuvimos que aplazar las que teníamos, pero esta semana por lo menos no ha habido inundaciones en las calles del centro y hemos podido disfrutar de un lunes de poesía con 3 amigos estupendos en el centro, bueno, quitándome a mí. En el centro está Diego Roel, que es el protagonista del día de hoy, y a su derecha y a su izquierda Paco Márquez y Sergio Moreno, que van a presentarlo a 2 voces y 4 manos. Así que va a ser una tarde muy entretenida. Ya sabéis, los que nos están viendo por el canal de YouTube, que todas las actividades se cuelgan en ese canal para que las personas que no han podido venir, sea por la lluvia o sea porque no se encuentran en Jerez, puedan luego disfrutar de esto y vayan a las librerías y compren el libro que se está presentando, por favor. Así que lo que más nos gusta a nosotros es animar a la lectura y a la creación, pero animar también al consumo del libro, al libro de papel, el libro que está en la librería y en la biblioteca, pero si puede uno comprárselo y tenerlo mejor. Se disfruta mucho más, se puede doblar, se puede pintar, se puede anotar, en fin, un libro propio no tiene nada que ver. Pues nada, le voy a dar paso enseguida, pero quería contaros que Diego Roel ha tenido el premio Loewe en la edición anterior, el premio Loewe de poesía. Como sabéis, yo diría que es el premio más importante ahora mismo en España y al que se presentan, lo decía yo en la radio esta mañana, miles de poemarios, de originales, pero que no es exagerar, que yo sé que algunos años se han presentado más de 2000, que vienen de todos los puntos de Hispanoamérica, de España y bueno, y también otros escritores que están fuera de los países hispanohablantes, pero que están escribiendo en castellano. Vienen muchísimos libros. Así que tener el premio Loewe es muy prestigioso, muy importante y bueno, Diego se lo merece sobradamente y estamos muy contentos de tenerlo aquí. Pero es que además la Fundación Caballero Bonal tiene una relación con el premio Loewe, que viene de muy lejos. Viene de muy lejos. Antes de que la fundación estuviera ni siquiera creada, 2 personajes que eran 2 jóvenes en aquel momento, Luis García Montero y Felipe Benítez Reyes, tuvieron el uno el premio joven de Loewe de poesía y el otro el premio maduro, digamos, ¿no? de poesía. Y luego estas 2 personas fueron patronos de la fundación al cabo de los años. Felipe sigue siéndolo. Luis, por sus ocupaciones en el Instituto Cervantes, tuvo que dejarlo. Pero los 2 han sido patronos. Luego, una muchacha, que era yo, también en el año 95, antes de soñar ni siquiera en trabajar con Caballero Bonal, me presenté a ese premio y también gané el premio joven. Y para mí fue una emoción, una ilusión y fue lo que me abrió las puertas de la edición y lo que me llevó a acercarme a Caballero Bonal, porque Caballero Bonal quiso conocerme. Así que fijaros que me abrió las puertas de trabajar en la fundación. Y todavía después, creo que fue por el 2010 más o menos, a Caballero Bonal le ofrecieron el formar parte del jurado de ese premio. Y fue hasta su muerte o un año antes jurado de ese premio. Así que es un premio que para nosotros es como de la casa, un poquito. Y que Diego venga aquí a verlo, pues es muy emocionante, la verdad, estar ahí mirando a Caballero Bonal. Pues nada, eso es todo. El libro es una maravilla, ya os lo van a ir contando y desgranando ellos 2, pero de verdad, los 2 los presentadores. Porque yo sé que Diego Roel no va a decir de su propio libro que es una maravilla, pero que lo es. Podría porque lo es. Hay que ser también sincero. Así que nada, le doy paso a los 2 primeros, a los 2 presentadores y luego a Diego, y que lo disfruten porque de verdad que va a ser una tarde muy bonita. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la Casa de la Poesía de Jerez, a la Fundación Caballero Bonal, que por supuesto pues, tenemos que agradecerles pues, que nos acoja siempre, y por supuesto a la figura de Pepa, ¿no? Y a la cabeza, pues que podamos encontrar aquí en este huequito, en este espacio, en esta butaca, pues un refugio siempre para los
pocos locos y locas a los que nos gusta esto de la poesía. Yo creo que, como bien decía Pepa, pues es un privilegio hoy día, pues, en el día de hoy, perdón, pues tener aquí a Diego Roel, que, como bien ha dicho, pues fue el premio Loewe en el 2023 y ha sido en este caso miembro también del programa 2024, aunque todavía no se ha fallado, ¿no, Diego? Se falló, Vale, sí, vale, lo vale. presento. Y ya en la semana pasada Vale, ya se ha fallado, ¿no? Bien. Yo simplemente, cuando yo hago una presentación, me gusta un poco pasar desapercibido, pero sí que ustedes se hagan un poquito una estructura en la cabeza de este libro, porque se escribe, de dónde sale, el escritor de dónde viene y sobre todo pues una especie de detonación, ¿no? Una especie de provocación para su lectura. Diego Roel nació en Temperley, provincia de Buenos Aires, en 1980. Sus últimos libros publicados son Via Lucis, ediciones del Dog, Quirios, de Todos los Mares, de 2016, Las Intemperies del Mar, Chibolet, Kadosh, El infierno es una bestia callada y triste, Andrei Rublev, con el que recibió el premio Alegría del Ayuntamiento de Santander en el año 2020, que ya saben que no sé si lo conocen, pero es un premio que dicta la editorial Rial, con mucho prestigio y mucho cuidado dentro de la colección Adonai, ¿no? Y el Loewe, pues en ese momento voy a nombrar a algunas de las personas que formaban miembros del jurado para que ustedes se den cuenta, aunque ya como ha dicho Pepa, pues incluso el mismo Caballero Bonal pues formó parte de ese jurado, ¿no? Pero estaba presidido por Víctor García de la Concha, y luego estaban yo con Davelli, Antonio Colinas, Aurora Ejido, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, María Herrera, Jaime Silva, Antonio Villena, en fin. No me quiero dejar ningún nombre por no mancharlo, pues, pero que ya ven que es un premio con una importancia enorme, ¿no? Y lo gana pues por el premio, el libro que tenemos aquí, que son Los cuadernos perdidos de Robert Walser. El libro que lo edita Visor en marzo del 24. Poemas suyos fueron incluidos en diversas antologías en Argentina y ha colaborado en numerosas publicaciones tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente dicta talleres de escritura creativa, estudió Historia de las Artes Visuales en la Universidad de La Plata y reside en la ciudad de Posadas. No sé si hay algo que... Perfecto. Vale. que es que cada vez que hago una presentación siempre suele haber algo que ha cambiado, entonces lo hago con mucho miedo, ¿no? Este libro, Los cuadernos perdidos de Robert Walser, pues se divide como en un par de partes. Una primera que se llama Los cuadernos perdidos y la otra que se titula Un escrito a lápiz. Les voy a desgranar un poquito, sin intentar destriparles demasiado, pero sí para que se pongan un poco en situación, ¿no? El poemario, en este caso hablando de los cuadernos perdidos, se inspira en la obra y la figura del escritor suizo Robert Walser, conocido por su estilo melancólico y contemplativo, así como por su característica micrografía, una escritura minúscula y casi ilegible que desarrolló en sus últimos años mientras vivía en instituciones psiquiátricas. A través de una voz lírica que oscila entre la introspección y la contemplación de la naturaleza, el poemario explora temas como la soledad, la fugacidad de la vida, la conexión con lo humilde y lo efímero y una profunda búsqueda espiritual. Los poemas escritos en un tono sobrio y delicado reflejan una sensibilidad extrema hacia lo cotidiano y lo aparentemente insignificante, una piedra en el zapato, el canto de un pájaro o la sombra de un río. El sujeto poético, al igual que Walser, renuncia a las grandes aspiraciones humanas para sumergirse en una existencia sencilla y casi invisible, donde la observación minuciosa del mundo se convierte en una forma de resistencia y redención. El poemario también recoge una serie de cartas poéticas dirigidas como Caspar Hauser, Carl Selig, que reflejan un deseo de conexión y comprensión en un medio de aislamiento voluntario. La muerte, el olvido y la disolución de la naturaleza son constantes en esta obra que, como la vida de Walser, transmite entre la lucidez y la locura, entre la ternura y la desesperación. En definitiva, un homenaje a la sensibilidad extrema y al desapego. Eso con respecto a la primera parte, por supuesto una interpretación mía, que para eso está aquí el autor, para tirármela por el suelo. Pero yo creo que eso es lo interesante de una presentación, ¿no? Y en cuanto a escrito a lápiz, el formato es completamente diferente, ¿no?
parece evocar directamente la escritura, esta escritura microscópica de Robert Walser, que desarrolló en sus últimos años cuando escribía con letra minúscula en fragmentos de papel y periódico, como si quisiera desaparecer dentro del propio acto de escribir, ¿no? A través de breves poemas o aforismos, el yo poético habita la melancolía y la fugacidad de las cosas. Cada poema es un destello efímero, una imagen que surge y desaparece, como si el poeta intentara capturar lo intangible, la luz, la nieve, la memoria, el viento. Hay una constante presencia de la naturaleza, pero no como algo grandioso, sino como un espacio humilde y silencioso. La luna tenue, una lagartija que rompe la habitación, el relumbre del día, el bosque helado. El sujeto poético se diluye en el paisaje, en la caducidad del tiempo y acepta con serenidad su propia fragilidad. Cito textualmente: soy pasto de los vientos, o bajo la nieve mi cuerpo se pudre. También hay una dimensión espiritual y mística con referencias a el templo de luz, al guardián del umbral, que parecen aludir a un tránsito hacia la muerte o hacia una forma de trascendencia. En este conjunto de poemas mínimos, casi haikus, el lenguaje se estira hasta el límite, rozando el silencio, lo inefable, lo invisible. Como el propio Walser, que se retiró del mundo y escribió en minúscula. El poeta aquí parece buscar una desaparición humilde, una rendición ante la belleza fugaz del mundo. En los cuadernos perdidos, y así a modo de conclusión, tanto en la primera parte como en escrito a lápiz, el poeta parece caminar sobre el filo de una hoja seca, donde la memoria y el presente crujen bajo el peso de la existencia. Si en el primer cuaderno Diego observa el mundo con una melancolía silenciosa, en la segunda parte su palabra se despoja hasta casi desaparecer, como si quisiera volverse brisa o nieve que cae sin dejar huella. Ambas secciones dialogan en un mismo gesto: la escritura como una forma de disolverse en el tiempo, de abrazar la fugacidad de las cosas y al mismo tiempo resistir al olvido desde la fragilidad misma del lenguaje. Muchas gracias. Buenas tardes. No aprendo nunca y nunca le digo a Paco que leo yo primero. Porque siempre que lee el primero pues me deja un poco en evidencia. Quisiera dar las gracias a la Fundación, a todos los que habéis venido hoy y en especial al poeta granadino Javier Gilabert, que es el que ha servido de nexo de unión para que Diego pueda estar hoy aquí con nosotros y deleitarnos con su poesía. Gracias a Paco os vais a salvar de escuchar toda una primera página de divagaciones y voy directamente a mi reseña del libro, de estos cuadernos de Robert Walser. Estos cuadernos perdidos de Robert Walser, de Diego Roel, son un reflejo convexo de aquellos otros cuadernos de Fritz Kocher, Pretexto 2007, en los que Walser publicase por primera vez su poema en 1904. Composiciones en las que el poeta suizo ya iba a sentar los temas recurrentes de su obra: la naturaleza, la espontaneidad, las convenciones sociales y la ruptura del discurso. Todo ello condensado en textos frescos y breves, frecuentemente a medio camino entre la epístola y el diario. Y es precisamente de este modo, con ese mismo tono y con esa forma, como Roel, tras un profundo trabajo de investigación, desempolva la mirada de Robert Walser y la pone a buscar a la belleza donde no se la espera, en aquellos lugares donde, precisamente, siempre suele estar. Apunto en mi cuaderno el detalle de todo lo que me rodea. Hablo de lo que tengo ante los ojos, describo lo que toco y siento. Veo en lo pequeño y en lo débil cosas que nadie se atreve a vislumbrar. ¿Cómo puede algo o alguien perderse y perecer? De tanto desfilarse, de volverse hacia sí mismo como aquel hombre menguante de Richard Matheson, 1956, la segunda parte del poemario, escrito a lápiz, se convierte en un verdadero cuaderno de bocetos. Una colección de poemas hiperbreves, casi aforísticas, cercana en forma a libros como K2, 2015, o al ya mencionado Andrei Rublev, 2020,
donde el poeta se convierte en un fotógrafo capaz de captar en veloces instantáneas la realidad del mundo. Más disparos que poemas, metralla de una guerra lejana que parecen estallarnos muy cerca al ser leídos en primera persona. Llanto y caducidad de las cosas. Bajo la nieve mi cuerpo se pudre. Soy pasto de los vientos. La poesía de Roel deja apreciar el trazo de un artista que, aunque reacio a encorsetarse en la artesanía de la métrica, sabe dotar de un ritmo armónico a sus composiciones, versos variables y decididos que tienden a torcer el pie para marcar el paso y que no muestran pudor por la sonancia. Una combinación que da forma a una voz aparentemente sencilla y directa, aunque sumamente perceptiva y sensible, que transmite la impresión de estar siendo oída en otro idioma, traducida de forma instantánea por sus lectores, o simplemente recibida como el impacto preciso de una bala en el centro del pecho. Y creo que es el momento de dejar paso al poeta para que nos dé sus impresiones y sobre todo para que nos lea estos poemas. Bien, primero gracias Josefa, gracias Sergio y Francisco, gracias a todos por venir, muy contento de estar en Jerez de la Frontera, que a mí me deslumbró y ustedes me decían, pero no, que esto no es Jerez de la Frontera, con esta lluvia, tú tienes que verlo con sol. Sin embargo, a mí me resonaban los versos de Federico García Lorca, aquello de agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la Frontera, ¿sí? Entonces, en mi imagen, en mi cabeza, que era la imagen que me venía de la lectura de ese poema, condice perfectamente con lo que estoy viendo hoy, ¿sí? Y bueno, siempre tuve ganas de venir a Jerez de la Frontera justamente por ese poema. Entonces, yo llegué y dije, ¿dónde estarán los gallos de vidrio que cantaban por Jerez de la Frontera? Pero bueno, así que... sí, me dijeron que hay un gallo azul. Pero bueno, si es Sevilla para herir, Córdoba para morir, ¿será Jerez de la Frontera para vivir? Quizás, ¿no? Bueno. Gratamente sorprendido por la presentación de ustedes. No me queda mucho por decir más que leer poemas porque creo que lo dijeron todo. Y además el propio autor es muy difícil, al menos para mí, aproximarme a lo propio. No por pudor, sino porque me cuesta. Pero creo que hicieron un abordaje muy lúcido. Bueno, después si quieren, podría leer algunos poemas. Y después, si ustedes quieren comentar algo, preguntarme algo, desarrollamos. ¿Les parece? Permiso, voy a sacar el libro. De la primera parte, el libro, como señalaron, se divide en dos partes. Sí, yo... Ahí mejor, ¿no? Ok. Ahí me escuchan bien, ¿no? El primer poema se titula Baldó, que era... Él estuvo en Robert Balser estuvo en dos instituciones psiquiátricas. La primera se llamaba Baldó, donde él se interna voluntariamente. Un poco el juego del libro, usando el tópico del manuscrito hallado, es que, según la opinión de los médicos, y los testigos de la época, él habría dejado de escribir, sobre todo en el segundo periodo de internación. Aparentemente él no había escrito más, incluso él decía que le decía a su amigo Carl Sigling, que fue el que lo rescata del olvido y lo descubre y lo acompaña en sus últimos años, durante sus caminatas, sus paseos. Él le dijo, yo no vine aquí para escribir, vine aquí para volverme loco. Sin embargo, existe el testimonio de una enfermera que decía haberlo visto con unos papeles escribiendo. Entonces yo tomé ese testimonio y bueno, se me ocurrió pergeñar estos cuadernos, papeles perdidos
sobre papel de desecho, sobre recortes de diarios y revistas, escribo a lápiz, con una letra minúscula, poemas y relatos. El mundo se olvidó de mí. Yo me olvidé del mundo. Ahora todo me parece infinitamente mágico. Soy como el objeto más insignificante. En aquello que cae me afirmo y crezco. Quiero olvidar y ser olvidado. Me disuelvo en la percepción del paisaje. Me hago invisible. Micrografía. Cada paso que doy es una experiencia. Dejé atrás la vida de los hombres. Pájaro que visitas mi ventana, yo te bendigo. Botón de mi camisa, yo te bendigo. Luces y sombras del camino, yo las bendigo. Sí. Amo la piedra en mi zapato. Ante la pintura. El hermano de Roy Balzer era pintor, fue muy importante en su vida. Él lo acogió en Berlín, donde él publica sus primeras 2 novelas, y era un poco, bueno, su guardián ante la pintura. Mi hermano, cuando pinta, transforma en imágenes vivas todo lo que ve. En sus cuadros, el sol se mezcla con el mar y el negro se aparta siempre del cielo. Él sabe muy bien que en los colores resuenan melodías, que en toda dicha hay un atisbo de dolor. Paso muchas horas en su estudio observando cómo mezcla los pigmentos, cómo su ojo capta fugazmente la belleza, cómo luchan sus sentidos para fijar lo disperso en algo estable. Carta a Caspar Hauser. Leí en la novela de Jacob Wasserman que te daban asco la carne y la leche, que solo te alimentabas con agua y pan, que un niño moribundo te arrebató la cuna y el nombre. ¿Recuerdas las mazmorras de Laufenburg? Hermano, yo también quise ser un jinete. Yo también amaba los caminos del bosque, los pájaros negros, el verdor del follaje. Pero mi escondrijo no está bajo tierra. A mí no me robaron un reino. Algún día me gustaría visitar el lugar donde yaces. Te escribo estas líneas para decirte que te espero en otro verano, en otro jardín, en otra curva del sueño. Carta a Carl Seeling. Apreciado amigo, tus esfuerzos para sacarme de la clínica resultaron infructuosos. No te preocupes, mi vida se derrumbó hace mucho tiempo. Encerrado entre estas 4 paredes, soy como una rata en una jaula. Necesito salir al aire libre. Casi me he convertido en un fósil. Por favor,
escríbeme pronto o ven a visitarme. Diario de Berna. A los 45 años, como si fuera un niño, aprendí a escribir de nuevo. Tardarán décadas en descifrar esta intrincada red de signos. Mi mano busca ahora la progresiva disolución de la letra. El lápiz es un pincel y un cuchillo. La confianza es algo espléndido. Los insensibles nunca entenderán lo que digo. No me importa. Una mujer lejana en este momento piensa en mí. Ni siquiera recuerdo su nombre. Estos poemas son meros esbozos. Mientras escribo, mi letra se achica casi hasta desaparecer. Solo distingo rayas y puntos. El estanque. Me mantengo siempre en el borde. Me quedo ahí, donde un abismo llama a otro abismo. Mi nombre nunca fue una casa sólida. La nieve que todo lo borra, me borrará del mundo. Y de la segunda parte, son poemas, también como dijeron los chicos, que se adelgazan casi hasta desaparecer, son muy breves, entonces los voy a leer de forma consecutiva sin señalar. Están numerados con números romanos, sin embargo los voy a leer como si fuera un único poema. Llanto y caducidad de las cosas. Se alza mi mano y borra la tenue luna de invierno. En esta comarca remota imito canciones de antaño. Guardo en mi alforja una esterilla y manzanas. El día relumbra como un santo. Una lagartija irrumpe en el cuarto. Me mira con los ojos de mi padre. La noche se atrinchera en el monte. Como una prisión se cerró sobre mí la noche. Abro la ventana y se dispersan las imágenes. Cierro la ventana y mi memoria resplandece. Bajo la nieve mi cuerpo se pudre. Soy pasto de los vientos. Me abatieron las lluvias de invierno. Templo de luz, ilumíname. El guardián del umbral me impide el paso. Antorcha de la noche, llévame. Yo te sentí, cauterio suave, regalada llaga. Yo te sentí, estirado hasta el cansancio, el borde del lenguaje. El día cae como rayo, descanso bajo los abetos. Mi boca aspira y luego suelta la fragancia helada del bosque.
jardín brilla más que el eje del carro del faraón. Antes de dormir, en voz baja, antes de dormir llamo en voz baja a mi ángel de la guarda, Beshem Malachi Asquilá Bederech Tamim. Llanto y caducidad de las cosas. Esto es una presentación, pero es como si hubieran tenido ustedes el ensayo de un audiolibro. ¿Sabes? Que se ha creado un clima, ¿verdad? Con este ritmo que recita tan dulcecito, tan bonito, se ha creado aquí una atmósfera muy, muy bonita. Vamos a verlo grabado. Bueno, está grabado. Está grabado. Está grabado. Bueno, pues no sé si alguna persona quiere hacer alguna intervención a Diego, antes de que nosotros le podamos preguntar algo y demás. Que levante la mano. Que levante la mano. No, venga, Sergio, dale. Pueden participar cuando quieran, no se corten. Yo mi primera pregunta, tengo dos apuntadas de momento. Tratas mucho el tema de la éfrasis en ambos libros, en el Andrés y en los cuadernos. Y la pregunta me parece obligada, que sé que tiene formación artística, pero ¿cuánto de pintura hay en tu poesía? Yo soy un pintor frustrado. Estudié historia del arte, pero yo quería pintar. Yo sentía que no tenía herramientas necesarias, no me sentía apto. Lo cual es una tontería, ¿no? Pero por eso me incliné por la teoría, por la historia del arte. Y siempre mi mirada estuvo puesta en la pintura, que era mi vocación primigenia. Y tengo mi mirada está, adiestrada para... es la mirada de un pintor que no fue, o sí lo fue, porque a escondidas sigo dibujando y pintando. Entonces eso, de alguna manera, está en las imágenes, en los poemas, se evidencia, creo. Está, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero bueno, creo que todo poeta, los poetas que a mí me gustan igual, tienen esa mirada que ve lo que otros no ven, esa mirada que está atenta a lo imperceptible. Por eso también la elección de esta máscara, que es Balzer, que es alguien atento a lo insignificante. Quizás va por ahí. Y dentro del mismo tema, cuando escribes como otro, te pones la piel de otro, ¿sientes que más que te alejas de ti mismo o que te acercas a ti? No, en realidad, a ver, siempre hay algo, a ver, con máscara o sin máscara, ya el yo es una máscara, ¿no? Porque yo es otro, decía Rimbaud. Entonces, sobre todo, Balzer funciona igual que Rublev, casi no como un heterónimo, pero quizás sí, es una especie de alter ego, porque en el proceso de investigación previa hay como una especie de... es muy extraño, pero... y por momentos me da un poco de miedo, es como que hay una especie de fusión de las voces. Es como si yo encarnara plenamente al personaje. Ya me pasó con Rublev, y me pasó en otro libro con Hildegard von Bingen, donde yo asumo la voz de una mística y religiosa alemana, donde incluso empiezan a pasar cosas raras,
libro se tituló Via Lucis, y porque me gustó la imagen, es como la tradición del Via Crucis y la tradición del Via Lucis, y cuando yo publico el libro me entero, el primer libro de Hildegard von Bingen, estamos hablando de la época de los copistas, ¿no? La primera versión del libro Svicias Domini, Conoce los Caminos, tenía un subtítulo que en las sucesivas copias lo dejaron de lado, y yo no lo sabía. De hecho no tenía acceso a la obra porque fue en plena pandemia, no, antes de la pandemia, pero lo publicado, él estaba en España, y Victoria Cirlot, la hija de Juan Eduardo Cirlot, había escrito un libro sobre ella. Yo no conseguí el libro de Ciruela de Victoria Cirlot, donde ella dice que el subtítulo, después yo me entero, del libro Svicias Domini era Via Lucis. Entonces ahí pasan esas cosas misteriosas, ¿no? Que algo llega de algún lugar. Y también me pasó con André Rublev y con Robert Balzer. Entonces hay momentos donde no sé qué habla o quién me habla. ¿Se entiende? Bueno, eso. Diego, yo te quería preguntar, porque las obras que conozco tuyas pues son estas que quizás son las más recientes, pero sin embargo ya del Premio Alegría a los cuadernos de Balzer ya se ve un intento de despojamiento, ¿no? Un intento de desbroce de tu obra. Yo cuando me relaciono con personas que están empezando a escribir, la tendencia es justo la contraria. O sea, intentan abusar del adjetivo, intentan abusar de la descripción, y yo siempre les digo que yo creo que lo interesante es caminar hacia la sugerencia, ¿no? Hacia dejar esos versos ahí como suspendidos e intentar pues que hablen desde lo que callan, ¿no? Que digan desde lo que no está escrito. Pero a mí me gustaría saber si esa interpretación mía es una realidad o simplemente es un ejercicio que tú hiciste porque creíste que formalmente encajaba mejor el libro en un verso breve, en un aforismo, en un bosquejo, o no lo sé. Bien, en mi caso, mi primer libro, yo creo que es como una especie de ciclo de sístole y diástole, porque en mi primer libro que se llama Padre Totem, hace 20 años, lo publiqué, y hay profesión verbal, está el uso del versículo, después la respiración se contrae en libros sucesivos hasta llegar al extremo de Balzer y Rublev. Es un proceso que yo no manejo, no es que de antemano pienso en eso. Quizás después haya un despliegue verbal y es posible, no lo puedo aventurar, pero sobre todo para acercarme a la obra de André Rublev y de Balzer, por la característica propia de Rublev, que también era alguien que tendía al silencio, que iba hacia el silencio y habitaba el silencio, necesariamente tenía que haber esa Contención. Sí, y lo mismo con Balzer. Me parece que incluso si uno lee hay un libro de poemas de Balzer, no es lo más interesante de su obra, que tiene momentos muy buenos, no hay en él mucha imagen, ¿sí? Entonces creo que el personaje me pedía ese tipo de expresión. ¿Alguna pregunta en el público o no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo descubrió a Robert Balzer? Claro que yo lo confundí con Martin Balzer, que es Sí, muchos se lo confunden. otra persona. Sí, de casualidad. En realidad yo lo conocía, no
no me interesaba mucho. A ver, tampoco soy un experto en Robert Balser, simplemente, a ver, en el proceso de investigación y de escritura del libro, creo que sí, ahora podría decir que me leí todo lo que hay de Balser, pero al principio, cuando empecé a escribir el libro, había leído Vida del Poeta y alguno más. También era difícil desde Argentina acceder a todos los libros porque los editó Siruela acá y son libros muy caros, que me llegaban a cuentagotas. El proceso fue de 2 años de escritura más o menos, desde que empecé a leer a Balser hasta que lo escribí. Y una amiga, por el libro, me hicieron una reseña del libro Andrés Rublev, el libro anterior, y ella me comenta, me escribe un mail creo, donde señalaba mi afinidad con Robert Balser. Y a mí me llamó la atención porque yo lo había leído muy poco, entonces a partir de esa mención lo empiezo a leer más y veo esos puntos de contacto que mi amiga veía. Y fue así, primero fue como una especie de juego, empecé a tomar nota, hasta que en un momento es como que vi la arquitectura general del libro en un flash, pero fue así realmente. Entonces creo que primero se me ocurrió el título, me pareció que era interesante, Los Cuadernos Perdidos, y una vez que yo ya tenía el título, tenía los primeros poemas, yo sabía que iba a haber que el libro ya estaba, simplemente había que escribirlo, habría que plasmarlo. Entonces después fue simplemente trabajar y investigar, pero era como que en un plano ya existía. ¿Sí? A mí me parece increíble porque en mi caso suele ser al revés. O sea, para ti como que el título fue la provocación para el libro, pero a mí lo que más me cuesta siempre es poner el título al final, yo no sé. Si tengo título, tengo libro. Sí, a mí me pasa igual. Ya llegará, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, pero El libro el libro está, como tú dices, está en algún lugar, en algún ámbito. Sí. Me gusta, me gusta. De lo global a lo... ¿no? ¿Cómo? Hay que bajarlo. De lo global, ¿no? Y va desgranando, ¿no? Sí, claro, simplemente estar atento y estar receptivo y no interferir. Lo que interfiere es la mente, casi siempre. En segundo plano va a trabajar. Entonces, nada, tener paciencia. Le pasó a Rilke, ¿no? Con las elegías. Él las empezó a escribir, las primeras, después un parate de 10 años, hasta que después en una semana las termina de escribir. Y bueno, salvando las distancias con el gran Rilke, ¿no? Ya que has hablado del tema de... Rilke, otro enamorado de Andalucía. Sí. Estuvo en Ronda. Que ya que has hablado del tema del acceso a los libros, he leído por ahí en varias ocasiones que en Argentina es costoso acceder a... En Argentina es difícil todo. Y ahora más. Pero entonces, sí, los libros cuestan. Tengo la suerte desde hace unos años que viajo y compro lo que necesito. Pero cuando necesitas puntualmente un libro, a veces es difícil. ¿Viajas en ropa para llevar libros a la maleta? Sí, viajo con lo opuesto, casi. Sí, más o menos. Así que bueno, gracias por venir y yo enamorado de Jerez de la Frontera y como Robert Balser, a mí siempre me gusta también pasar desapercibido, pero tengo la idea de algún día vivir en España y bueno, si me recibe Jerez de la Frontera, No. yo me quedo en algún lugar de la fundación, tienen un altillo, algo, yo me quedo yo me quedo ahí y los ayudo. No es mal lugar para ir, de verdad. No es mal lugar. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí. Bueno, gracias. Bueno, pues entonces ahora, bueno, primero el aplauso. Y si os apetece, nos vamos a tomar un vino por cortesía de Tabanco El Pasaje, que nos regala en cada actividad algún vino para que los que vienen de fuera conozcan.
las modalidades del vino de Jerez y digan, pues sí, me voy a quedar aquí. Muchísimas gracias y nos vemos. La próxima actividad no será el jueves, sino el viernes por exigencias de la editorial, que será un libro un poquito especial, porque vamos a tener las memorias de Paco Cepero. Promete.